Estudiantes, cordial saludo. Les saluda Javier Mauricio Gallardo Gaviria, director del curso Desarrollo de Habilidades de Negociación. En este momento vamos a realizar este video explicativo acerca de la fase 4, propuesta de negociación. Entonces, como está dentro de la presentación de la diapositiva acerca de las actividades a realizar, vamos a dar una breve explicación precisamente acerca de las actividades tanto independientes como colaborativas. Dentro de la independiente debemos realizar una respuesta a una pregunta que nos hacemos frente a la importancia de la necesidad de realizar precisamente estos procesos de desarrollo de habilidades de negociación dentro de la presentación individual que se va a subir en modo Word como comentario en el foro de discusión. Encontramos que ya sabemos, hemos leído, hemos indagado, nos hemos apropiado de las distintas temáticas. Sabemos que en una negociación los implicados pues necesitan trabajar en armonía, trabajar en conjunto y saber hasta dónde podemos ceder y hasta dónde podemos llegar, haciendo aplicación como tal de lo que es el mínimo aceptable máximo, de cuál es ese CBB, de esas características, ventajas y beneficios que podemos obtener dentro de esos procesos de negociación. Igualmente, detectando, aprendiendo a perfilar cómo es el carácter de esa persona que tenemos enfrente o de esas personas para poder saber aplicar qué estrategias son las más recomendables en estos procesos. Es por eso que cuando nosotros tenemos esa preparación y esa planificación en el momento de abordar como tal el tipo de negociación, podemos garantizar resultados favorables. Y recordemos que esos resultados favorables no solamente implican el ganar nosotros, sino que haya un gana-gana, que mientras mejores se comprendan las percepciones e intereses de todos los participantes, más trabajo favorable habrá y menos diferencias habrá por resolver. Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta, que en el estudio de caso lo hemos aplicado, viendo cuáles son las percepciones de los distintos involucrados en los posibles escenarios que se puedan presentar. Es por eso que entonces en este momento ya volvemos la presentación individual de carácter subjetiva. No todos vamos a pensar igual, pero sí vamos a trabajar en un mismo fin común, que es precisamente ese abordaje que le vamos a dar al tema de las necesidades del desarrollo de habilidades de negociación. Asimismo, dentro de la presentación colaborativa, tenemos que hacer una referenciación frente a todo lo que tiene que ver con el análisis DOFA, ¿cierto? Esa matriz que nosotros igualmente en la web conference pudimos observar, donde vamos a trabajar esas características y esas problemáticas internas dentro de la organización o dentro de la persona que está haciendo la negociación, frente a las fortalezas y oportunidades y amenazas, que se van a dar con ese sector externo, que en este caso serían los involucrados dentro de la negociación, ¿cierto? Entonces, recordar que una matriz DOFA es un método de análisis empresarial que permite mirar la empresa desde el exterior como si fuéramos observadores neutrales, o sea, como si nosotros fuéramos algo neutro y donde nos están haciendo un análisis para evaluar esas condiciones actuales de la empresa, ¿cierto? Que se compone de 4 elementos fundamentales que son las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades. Que esas debilidades son nuestros atributos y recursos internos que funcionan en contra de un resultado exitoso. Que asimismo que esas debilidades impiden que la empresa pueda alcanzar el nivel óptimo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque algo nos está frenando, se están generando esos cuellos de botella, se está generando ruido dentro de los procesos. Son esas áreas que necesitan ser mejoradas para seguir siendo competitivas. Encontramos las amenazas igualmente, que son esos factores externos que tienen ese potencial de dañar a una organización como tal. Ahí, ¿qué debemos hacer? Analizar y prepararnos para no seguir cometiendo esos errores en cometer riesgos innecesarios que perjudiquen como tal el funcionamiento de una organización, en este caso aplicado a esos procesos de negociación.
Que las fortalezas son las áreas en que se destaca la organización o la persona y la hace distinguirse de las demás. En el caso de las negociaciones, pues puede ser ese don, esa virtud, ese factor donde nosotros podemos perfilar a las contrapartes, ¿cierto? Es una fortaleza nuestra, aprender a identificar los gestos, el vestuario, la presentación, la manera de hablar, el esquivar la mirada, el estar frotándose las manos. Bueno, hay un sinfín de características dentro del perfilamiento que podemos nosotros aplicar para que aprovechemos nosotros esas situaciones y poder generar esa empatía frente a la contraparte y poder llegar a una negociación donde las dos partes pues obviamente sean las favorecidas. Y tenemos igualmente unas oportunidades que es eso que nosotros detectamos, esos factores externos que se pueden capitalizar o utilizar a favor para obtener los resultados exitosos. Igualmente, pues obviamente la presentación de esa matriz DOFA, DAFO, FODA, como la quieran llamar, se compone de unos ejes temáticos que están encaminados en un plano cartesiano donde vamos a encontrar precisamente esas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Entendiendo por las fortalezas donde podemos ubicar frente a la competencia o frente a la negociación, cuál es ese valor agregado que yo tengo, ¿cierto? Que me da esa capacidad de ventaja, digámoslo así. Igualmente reconocer mis debilidades frente a los procesos como tal, donde nosotros debemos volverlas, esas debilidades más bien, una oportunidad que se vuelva una fortaleza, tener pendiente esas amenazas, que son las que nos permiten a nosotros generar un grado de incertidumbre bastante alto frente a los procesos de negociación, cómo nosotros esas amenazas las volteamos y las volvemos una oportunidad, que esa oportunidad la podamos analizar y podamos volverla una fortaleza. Y las oportunidades, como ustedes ya saben, que son esos crecimientos que podemos tener nosotros frente al mejoramiento continuo, frente al mejoramiento de nuestra oferta, frente a nuestro mejoramiento en los procesos de negociación. Igualmente, la matriz DOFA se hace en una presentación como lo pide la actividad, donde tenemos que hacer un cruce entre las fortalezas y las oportunidades, las debilidades y las oportunidades, las debilidades y las amenazas y las fortalezas y las amenazas. Entonces, es la manera de cómo nosotros creamos ese análisis, involucrando, identificando y analizando todos estos componentes que pueden formar parte de cada una de las partes involucradas de la DOFA. Amenazas, oportunidades, fortalezas, debilidades, para que podamos nosotros de manera práctica analizar, identificar, analizar y proponer esas mejoras o ese abordaje en el tipo de negociación que vayamos a realizar. Entonces, para nosotros poder generar una matriz DOFA, primero tenemos que generar una serie de preguntas, ¿cierto? Hay que hacer una lista de esas preguntas para responder cada uno de los puntos del esquema. Esas preguntas surgen como una guía para completar todo este análisis que vamos a realizar de la DOFA y obtener una lista balanceada, jerarquizada, priorizada, de acuerdo a cómo se va a afrontar la estrategia, cómo se va a plantear la estrategia. Entonces, dentro de estas preguntas nosotros podemos entrar en una fortaleza, qué estamos haciendo bien y cuál es nuestro principal activo, ¿cierto? ¿Cuál es mi fortaleza más grande? Proceso de negociación, ¿qué estoy haciendo bien? Para poder llegar a un proceso de negociación significa que algo estoy haciendo bien y quieran precisamente generar ese proceso conmigo. Asimismo, ¿cuál es ese principal activo que yo tengo dentro de esos procesos negociables? Dentro de la habilidad, igualmente, ¿cuáles son nuestros peores detractores? ¿Cuáles son nuestras líneas de producto con peor desempeño? ¿Por qué esas líneas que tenemos no podemos tener accesibilidad a ellas para poder negociar si nosotros mismos no creemos en ellas? Empezamos a identificar como tal cuáles son esos procesos de debilidad que tenemos para poder afrontar esos tipos de negociación. Dentro de las oportunidades, igualmente mirar esas tendencias que genera el mercado. Hoy en día estamos hablando de una cultura emprendedora totalmente distinta a la que sucedía hace 2 años, hace 1 año, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas tendencias que se van marcando dentro de las mismas negociaciones que podemos nosotros aprovechar para poder implementarlas y mejorar?
Igualmente, dentro de estas negociaciones podemos mirar nuevos mercados, qué poblaciones no estamos considerando nosotros para poder generar procesos de negociación. Y finalmente las amenazas, que dentro de ellas debemos ver nosotros esa competencia, cuál es el alcance que la competencia mía tiene en el mercado para poder generar procesos de negociación con esas oportunidades que se me presentan igualmente con las poblaciones que no se están considerando. Igualmente mirar cuáles son esas nuevas regulaciones dentro de esos procesos negociadores que pueden dañar esa capacidad de producción que yo tengo como organización. Si yo estoy en un proceso de negociación, debo tener un servicio, un producto, un proceso con el cual negociar. Pero si de pronto hay regulaciones nuevas por parte de políticas estatales, de políticas gubernamentales, de políticas regionales, locales, etcétera, o políticas internacionales, por lo menos ahora que está sucediendo en nuestra actualidad con el problema de los contenedores, entonces estamos obteniendo insumos para cierto tipo de productos mucho más altos porque no tenemos las mismas facilidades de entrega como sucedía antes. Estas son amenazas que se van presentando. Como segundo paso, tenemos que reunir a un equipo de trabajo donde podamos identificar nosotros esas viabilidades, esos análisis, esas situaciones que nos permitan a nosotros contar con gente que represente todas las áreas involucradas de una negociación, hacer ese mismo proceso del DOFA frente a esas identificaciones que se hace con el equipo de trabajo y procurar en un corto tiempo sacar unas conclusiones frente a esas identificaciones que se han hecho con respecto a el trabajo en equipo. Debemos involucrar a todos los que más se pueda, que tengan el conocimiento pleno de los procesos que se van a realizar en una negociación para que puedan ahondar y aprobar y abonar esas estrategias que se puedan plantear. Una vez hecho eso, tenemos que pasar al paso 3, que es el de clasificar precisamente esos resultados, plasmarlos en un documento, en una forma de lista, jerarquizando cada una de ellas, viendo las viabilidades, viendo las factibilidades, tabla de celdas, bueno, como lo querramos trabajar, y identificando primero las fortalezas y las debilidades y luego las oportunidades y las amenazas. Eso es lo que nos permite a nosotros establecer ese orden jerárquico para que nosotros podamos sacar conclusiones y aplicar estrategias en cualquier tipo de negociación. ¿Por qué es tan importante realizar estas matrices DOFA en cada uno de los ejercicios que podamos plantear dentro de las negociaciones? Primero, tiene muy poco o prácticamente ningún costo, se hace con el equipo de trabajo y podemos hacer las identificaciones. Cualquier persona que entienda su negocio puede realizarlo. Si yo soy negociador, debo saber qué voy a negociar, ¿cierto? Se enfoca en los factores más importantes que pueden afectar el negocio, totalmente. Vamos al grano. Te ayuda a entender mejor tu negocio. Voy comprendiendo más cada uno de los procesos involucrados dentro del desarrollo de la organización. Permite abordar factores que necesitan ser corregidos, mejoras continuas. Se van identificando con esas reuniones de equipo donde vamos proponiendo cada una de las nuevas situaciones. Reduce las amenazas. Obviamente estamos mirando cómo plantear esas estrategias que permitan minimizar la incertidumbre. Ofrece más oportunidades. Nos abrimos a un campo de posibilidades que antes no habíamos tenido en cuenta. Permite aprovechar mejor las fortalezas. Entonces, yo lo que hago es fortalecerme más frente a lo que creo que puedo mejorar aplicando estrategias y aplicando acciones de mejora. Y ayuda a desarrollar objetivos del negocio y crear estrategia para lograrlo. Ese es el fin de la matriz 2, ¿cierto? Pero así como tiene unas ventajas, hay unas desventajas que debemos tener en cuenta. Y que esto es simple y llanamente una parte de todo el proceso de la planificación. Cuando estamos nosotros realizando todos estos procesos de negociación, esta es una mínima parte. De ahí en adelante pasamos a lo que es esa planeación estratégica con base en los resultados que hemos obtenido de la matriz 2. Igualmente, es necesario realizar investigaciones más complejas al momento de tomar decisiones. Llegamos a una identificación como una de las ventajas, ¿cierto? Un análisis como una de las ventajas. Pero igualmente tenemos que abordar temas externos donde tenemos que apropiarnos de esas situaciones que hemos detectado
pues para poder tomar decisiones mucho más certeras frente a las actitudes que se va a tomar o a las estrategias que se van a implementar. Se puede atender una debilidad, una amenaza, una fortaleza y una oportunidad por aparte. No las podemos realizar todas en conjunto, o si no, lo que vamos es a crear de pronto un conflicto de intereses por parte de los interesados. Entonces, la idea es abordar de a una en una. Igualmente es complicado abordar factores inciertos o que pueden ser fortalezas y amenazas al mismo tiempo. No podemos definir cómo vamos a abordar el tipo de negociación. Tenemos algún grado de incertidumbre frente a lo que yo puedo considerar una fortaleza, pero dentro de la negociación puede ser una amenaza, ¿cierto? No prioriza entre los problemas. Muchas veces, al realizar muchos análisis de lo que se ha detectado, no podemos jerarquizar o priorizar cuáles son esas estrategias que deben utilizarse primero hasta que no tengamos contacto con la contraparte y podamos aprender a identificar, o lo que yo les digo, perfilar la situación para poder aplicar estrategias. Una matriz no nos da soluciones o alternativas, nos propone un análisis para tomar decisiones. Entonces, esa matriz es una base, es algo inicial frente a lo que debemos nosotros realizar. Igualmente, si nosotros nos excedemos en tiempo de análisis y en la parte de la detección de esas situaciones problemáticas, pueden surgir muchas ideas, pero no nos ayuda a elegir la mejor, porque se puede generar ese ciclo vicioso de que hay mucho por elegir, pero no sabemos por dónde empezar. Por eso es que cuando nosotros realizamos con esos equipos de trabajo esos análisis DOFA, esa identificación de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, no debemos excedernos máximo 10 minutos para empezar a priorizar como tal y elegir de acuerdo a lo que se ha hecho en ese corto tiempo. Cuando se excede el tiempo nos puede pasar la última, que es la de producir mucha información de la cual no toda va a ser útil para el proceso que se está realizando. Entonces, hay que tener muy en cuenta, apreciados estudiantes, estas ventajas y desventajas en la realización de la DOFA, para que podamos nosotros establecer las prioridades, necesidades, oportunidades, fortalezas, como lo quieran ustedes llamar, en el momento en que hagan el análisis, para poder hacer aplicación como tal de las estrategias que se van a implementar dentro de cada uno de estos procesos. Asimismo, quiero que recuerden que acá en la guía de actividades, encontramos cada una de las explicaciones, lo que les decía ahorita dentro del trabajo colaborativo. Tenemos que realizar nosotros, definir la estrategia y visión futura, y para esto obviamente hay que determinar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y realizar esa matriz diseñada en la presentación, donde hacemos el cruce de las fortalezas, oportunidades, fortalezas, amenazas, debilidades, oportunidades y debilidades, amenazas, ¿cierto? En apoyo a los acuerdos negociados. Como siempre, encontrar escoger un integrante, del grupo que suba el trabajo al entorno de evaluación y subir un pantallazo del envío al entorno. Tener en cuenta que en el trabajo grupal esto es muy importante, un archivo que contenga portada, introducción, un abstract donde vamos a hacer esa introducción en inglés, o vamos a hacer un resumen del trabajo en inglés, que contenga unos objetivos, que se defina la estrategia y la visión futura, dando paso al manejo de la DOFA, definir las estrategias de cruce, las conclusiones, acá se repitió, qué pena, y la bibliografía. Sabemos los tiempos están establecidos. Esta actividad, como lo dice la diapositiva de presentación, arranca el lunes 29 de noviembre y termina el domingo 12 de diciembre, para lo cual vamos a tener entonces 13 días de actividad. Es la última actividad. Les recomiendo, por favor, una participación constante y asertiva entre ustedes mismos para que se genere muy pronto este documento. Los tiempos son mucho más cortos que las dos actividades anteriores, y la idea es que nosotros podamos empezar a calificar esto y entregarle lo más pronto a ustedes las calificaciones finales. Entonces, compañeros, no siendo más, creo que ya podemos dar por terminada esta presentación. Podemos dar por terminado este video explicativo.
esperando que haya sido de su total entendimiento, y cualquier duda, inquietud que se tenga, pues ya saben, contactar a sus tutores. En el caso mío, los grupos, con mucho gusto estaré atento a responder a cada una de sus inquietudes. Muchas gracias y feliz jornada.